Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. La tarde de hoy vamos a hablar de Homo neanderthalensis u hombre de Neandertal. El Neandertal, Homo neanderthalensis, también a veces conocidos por el nombre en desuso de Homo sapiens neanderthalensis u hombre de Neandertal. Es una especie o subespecie extinta del género Homo que apareció en el Pleistoceno medio y que habitó en Europa, Oriente Próximo y Asia Central hasta hace unos 40.000 años antes del presente, por lo cual llegaron a coexistir con los humanos anatómicamente modernos. El primer resto fósil, denominado Neandertal 1, fue descubierto en el valle de Neander, lo que actualmente es Alemania, a mediados del siglo XIX. Cuando se descubrió, se lo nombró Homo neanderthalensis y se clasificó como una especie distinta al Homo sapiens. No obstante, algunos autores consideran que es una subespecie de Homo sapiens y suelen referirse a dicha subespecie como Homo sapiens neanderthalensis. Los estudios paleogenéticos indican un origen común para humanos modernos y neandertales, así como convivencia e hibridaciones entre ambas especies de homínidos, al menos en dos lugares y momentos: Próximo Oriente y Europa Occidental. Los neandertales son agrupados dentro de la categoría de humanos arcaicos. Sin embargo, y a pesar de ser vistos en el imaginario popular como cavernícolas toscos y poco inteligentes, los hombres de Neandertal eran sofisticados en muchos aspectos. Además de las herramientas, también utilizaban el fuego, eran buenos cazadores y cuidaban de los enfermos. Incluso hay quien reconoce en ellos capacidades estéticas y espirituales similares a las del hombre actual, como las que revelan algunas de sus tumbas. Sin embargo, la existencia de una cultura simbólica tardó en ser plenamente aceptada a pesar de las pruebas que avalan su existencia. Los neandertales y los humanos modernos comparten grandes porciones similares de secuencias de ADN. Además, la secuenciación del ADN nuclear neandertal ha demostrado un antiguo flujo genético entre los humanos neandertales y los humanos euroasiáticos de la actualidad, indicando que hubo un cruzamiento entre ambas especies y que ocurrió un mestizaje entre humanos arcaicos y modernos. Los humanos actuales no africanos tienen entre un 1 y un 4% de genes neandertales adquiridos por hibridación hace unos 50.000 años, poco después de su salida de África, según la teoría de la emigración africana, mientras que más del 20% del genoma neandertal sobrevive en toda la población actual en distintas localizaciones del genoma humano. También se cree que una pequeña parte de estos genes adquiridos por hibridación, que están ampliamente presentes en los humanos, han sido seleccionados en nuestra especie para aportar ventajas adaptativas. No obstante, a pesar de la similitud genética entre las dos especies y de la existencia de hibridación entre ellas, hoy en día la clasificación de los neandertales como especie separada de los humanos actuales cuenta con pruebas más o menos sólidas. Tenían una anatomía más robusta que la del humano moderno, con tórax y cadera anchos y extremidades cortas. También poseían más reservas de grasa y narices más grandes, por lo que se cree que estaban mejor adaptados al clima frío. El cráneo se caracterizaba
por su doble arco superciliar, frente huidiza, la ausencia de mentón y una capacidad craneal media más grande que la del Homo sapiens sapiens. Si bien los estudios anatómicos y genéticos señalan la posibilidad de que también tuvieran un lenguaje articulado. El tipo de herramientas de piedra que se han encontrado y a las que se les asocia se ascriben a la denominada cultura musteriense, característica del Paleolítico Medio. En los últimos años de existencia de esta especie aparecen en el registro arqueológico herramientas diferentes que se incluyen en la cultura chaltepelroniense que algunos autores atribuyen al Homo sapiens. En cuanto a su organización social, se cree que, debido al pequeño tamaño de los grupos y a su estilo de vida nómada, los neandertales sentían poca predilección por confraternizar con grupos externos, concentrando las interacciones sociales en torno a los individuos del clan. Incluso se han encontrado restos que apuntan a una división sexual del trabajo. Respecto a sus hábitos alimenticios, los neandertales eran omnívoros y explotaban una amplia variedad de alimentos pesqueros, mariscos, vegetales, etc. Es muy probable que también fueran capaces de aplicar ciertas técnicas de cocción de alimentos. Las causas de la extinción del Neandertal son inciertas y permanecen aún desconocidas, por lo que siguen siendo tema de debate entre la comunidad científica. Las hipótesis guardan relación con la expansión migratoria del Homo sapiens hacia el continente euroasiático, así como los cambios climáticos de aquel entonces. Según varios académicos, la reducida población de neandertales, debido a su lento crecimiento demográfico, habría facilitado a los humanos modernos mucho más prósperos y numerosos competir contra los neandertales, desplazándolos y reemplazándolos gradualmente. Del mismo modo, algunos investigadores apuntan a que su extinción pudo haberse debido a alguna enfermedad. Hay otra teoría sobre una erupción volcánica de los campos flegreos, un evento que habría ocurrido hace unos 39.000 años. Otros proponen que una combinación de todos estos factores pudo haber ocasionado la desaparición de los neandertales. Etimología. La denominación Homo neanderthalensis fue propuesta en 1864 por el geólogo William King en una conferencia de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia y mencionada en su publicación El supuesto hombre fósil del Neandertal. Neandertal hoy se escribe de dos maneras. La ortografía antigua de la palabra alemana tal, que significa valle, fue cambiada a tal a principios del siglo XX, pero la primera forma de escribirlo es la que a menudo se utiliza en inglés y siempre en la nomenclatura binominal, mientras que en alemán y en español generalmente se usa la forma moderna, que es la recomendada por el diccionario panhispánico de dudas. El comienzo de la historia de los neandertales es también el inicio de la paleoantropología. En agosto de 1856 se descubrió el espécimen que luego sería conocido como Neandertal I. El lugar fue la cueva Feldhofer en una zona encañonada del valle del río Dussel, cerca de Düsseldorf, en Renania del Norte, Westfalia, Alemania, que se llama Valle de Neander, en alemán Neandertal, nombrado así en honor del compositor y teólogo Joachim Neander, que se verá más adelante. Descubrimiento.
Los primeros fósiles fueron encontrados en Hengist, Bélgica, en 1829, Hengist II y en Gibraltar, en la cantera de Forbes, en 1848, Gibraltar I, pero no se reconoció el significado de estos dos descubrimientos hasta que se dio a conocer el famoso Neandertal I, hallado en 1856 cerca de Düsseldorf, concretamente en el valle alemán de Neander, 3 años antes de que Charles Darwin publicara El origen de las especies. El descubrimiento en 1856 fue realizado por Johann Carl Fulrott y descrito en 1857 por Hermann Schaffhausen. Franz Meyer, el que, para explicar el hallazgo, inventó una teoría curiosa. Según él, el esqueleto pertenecía a un cosaco ruso que perseguía a Napoleón a través de Europa. Afirmaba que el cosaco sufría raquitismo, lo que explicaría la forma arqueada de sus piernas y que el dolor del raquitismo le hacía arquear tanto las cejas que le produjeron unos fuertes arcos supraciliares. En 1864, William King escribió todos estos hallazgos y a partir de los restos del Neandertal I a una nueva especie humana, Homo neanderthalensis, aunque con reticencia por algunos colegas. Existencia en el tiempo. Los neandertales surgieron hace unos 230.000 años en Europa y se extinguieron hace unos 40.000 años, basado en una investigación publicada en Nature en 2014. Es mucho más temprano que las estimaciones anteriores y se deriva de métodos mejorados de datación por radiocarbono que analizaron 40 sitios, desde España hasta Rusia. La evidencia de la presencia continua de neandertales en la península ibérica hace 37.000 años se publicó en 2017. Las causas de su extinción son todavía motivo de debate, pero no ocurrió sin antes hibridarse con Homo sapiens, quien también mantuvo relaciones sexuales con los denisovanos, dando lugar a individuos fértiles, tal y como demuestran los estudios paleogenéticos. Origen. Mientras Homo sapiens surgió en África hace unos 200.000 a 180.000 años, desde donde migró entre 100.000 y 60.000 años al resto del planeta, los neandertales son descendientes del Homo heidelbergensis europeo. El hallazgo del Homo antecesor en Atapuerca ha esclarecido el significado de la mandíbula aparecida en 1907 en Mauer, cerca de Heidelberg, Alemania, la cual coincide cronológicamente con los Homo erectus, pero difiere de estos y de los neandertales, concluyéndose que quizás fuera un estadio intermedio entre Homo erectus u Homo ergaster y neandertales. El origen de los neandertales se remonta hasta la glaciación de Mindel, entre 400.000 y 350.000 años atrás, durante la cual los cambios climáticos y el aumento del casquete polar ártico aparentemente obligaron a las poblaciones europeas de Homo heidelbergensis a refugiarse del frío en las penínsulas del sur del continente. Estas migraciones produjeron el helamiento de las poblaciones de Homo heidelbergensis, induciendo un cuello de botella en las poblaciones y favoreciendo así la especiación. Una vez finalizada la glaciación, las poblaciones de heidelbergensis habían comenzado a adquirir ya rasgos propios de los neandertales. Finalmente, hace entre 230.000 y 200.000 años, los Homo heidelbergensis habían adquirido los suficientes rangos
físicos como para ser diferenciados en una nueva especie, el Homo neanderthalensis. Un cráneo exhumado en Steinheim, Alemania, datado en 250.000 a.C., podría corresponder a la misma especie de Homo heidelbergensis o pre-neanderthaliense. En dichos casos se trata de la glaciación de Mindel o del interglaciar Mindel-Riss respectivamente. El último de estos cráneos está más evolucionado, aunque la mandíbula del primero, pero su capacidad craneal es baja, poco más de 1150 centímetros cúbicos. El descubrimiento del genoma completo del Neandertal ha ayudado a establecer de forma más exacta los tiempos de divergencia entre las distintas estirpes. Los humanos se separaron de los neandertales y de los denisovanos hace 571.000 años, mientras que los neandertales y los denisovanos lo hicieron hace 381.000 años. En la península ibérica hay pruebas de su existencia desde hace unos 230.000 años hasta hace aproximadamente 28.000 años, como indican estudios recientes. Población. Se ha estimado que la población de neandertales fue más o menos constante durante los 200.000 años que existieron y de tan solo unos 7.000 individuos en todo el continente europeo. Se estima que la época de apogeo se produjo hace unos 100.000 años, con base en las pruebas aportadas por los instrumentos líticos, momento en el cual alcanzaron una distribución que cubría la mayor parte de Europa, Oriente Medio, la zona oeste de las llanuras de Asia Central e incluso pudieron haber llegado hasta las costas del Pacífico. Tras este periodo de esplendor comenzó su lento declive, el cual fue acelerado con la llegada del Homo sapiens a Europa. Extinción. El momento preciso de su extinción ha sido motivo de debate. En 2014, Thomas Hickman, de la Universidad de Oxford, estableció que los últimos restos neandertales en Europa eran datables por radiocarbono entre los 41.000 y los 39.000 años, coincidiendo con el inicio de un periodo de bajada de las temperaturas en el continente europeo, 5.000 años después de que Homo sapiens iniciara su presencia en el mismo continente. Recientes investigaciones abren la posibilidad de la presencia de neandertales mucho más al norte del área de distribución habitual, como en la localidad rusa sudáfrica de Visovaya, en la que se han encontrado restos arqueológicos musterienses paleolítico medio datados entre hace 34.000 y 31.000 años. Se trataría de uno de los yacimientos neandertales más tardíos, cuando casi toda Europa estaba ya ocupada por las culturas del Paleolítico Superior, Homo sapiens. Los últimos reductos de neandertales, datados en unos 28.000 años, se encontraron en el sur de la península ibérica, España y Portugal, aunque las últimas dataciones con ultrafiltración y otras técnicas aumentan su antigüedad en al menos 10.000 años, proponiendo como fecha de extinción del Neandertal entre 41.000 y 39.000 años. Se han propuesto muchas explicaciones para la extinción de los neandertales en relación o no con la expansión de los cromañones, con los que convivieron en Europa en los últimos milenios de su vida como especie. El paleobotánico José Carrión, de la Universidad de Murcia, propone una tesis de extinción por cambio ambiental ligado a los cambios climáticos.
El neandertal es un animal meridional, de bosque abierto o sabana, árboles grandes, arbolitos sueltos e hierba. No es un hombre de estepa, siempre los han pintado en el norte de Europa, pero ellos se iban al norte cuando hacía calor. En los periodos glaciales estaban en el sur de España, el sur de Italia y la península greco-balcánica. Por su tecnología posiblemente cazaban en grupos pequeños y al acecho, escondiéndose detrás de árboles y arbustos, y ocurre algo inesperado. El paisaje se hace entonces muy abierto, muy estepario, con pocos arbustos, y el tipo de animales cambia. Pasa de una gran diversidad de fauna a otra menor pero muy grande. Mamuts, bisontes, renos, animales que hay que cazar de otra manera, con proyectil o lanzando piedras a distancia, y sus herramientas de caza son más pequeñas y lanzables, no pesan. La mejor tecnología para esa caza la tiene nuestra especie, los sapiens, que vienen de la estepa asiática, perfectamente adaptados, pero todavía sobrevivió miles de años. La rápida desaparición de los neandertales tras la irrupción del Homo sapiens sapiens en Europa sugiere que estos últimos estuvieron relacionados con la desaparición de los neandertales. Algunas de las hipótesis son: Homo sapiens sapiens compitió intensamente con ellos por recursos, los mataron y exterminaron en combate, los contagiaron de enfermedades para las cuales carecían de defensa. Los neandertales no soportaron determinados cambios climáticos o ambientales. Se cruzaron Homo sapiens sapiens y neandertales y estos fueron asimilados por la nueva especie. La hipótesis de extinción por la rigurosidad de la última gran glaciación parece descartada, ya que los neandertales habrían estado muy bien adaptados al clima glacial. Por otra parte, la hipótesis de mixogénesis o hibridación Homo sapiens sapiens Homo sapiens neanderthalensis resulta, por los mapeos de secuencias de ADN, bastante probable, habiéndose encontrado restos niños de Lapedo que parecen ser de un ejemplar híbrido. Sin embargo, también es posible que los neandertales se hubieran extinguido al no poder competir por los recursos con los Homo sapiens sapiens, que eran 10 veces más numerosos, y verse desplazados a regiones donde la comida y el cobijo eran más difíciles de encontrar. Un estudio publicado en el American Journal of Physical Anthropology sugiere que los neandertales podrían haberse extinguido a causa de las enfermedades tropicales transmitidas por seres humanos que emigraron de África. Otra teoría vincula la desaparición de los neandertales a una erupción del supervolcán de los Campos Flegreos, Nápoles, Italia, ocurrida hace unos 39.000 años, que dejó una nube de ceniza que se esparció por casi toda Europa y parte de Eurasia. Las zonas menos afectadas habrían sido las de Europa Occidental, precisamente donde hay indicios de las últimas poblaciones de esta especie. Joachim Neander, Bremen, 1650, Ibidem, 31 de mayo de 1680, fue un pastor evangélico, poeta lírico de cantos religiosos y compositor alemán. El Valle de Neandertal se denominó así en su honor. Biografía. Joachim Neander provenía de una familia de pastores que, siguiendo una moda de la época, transformaron su apellido para acercarse al griego, de Neumann a Neander. Fue el primer hijo del segundo matrimonio de su padre, Johann Joachim Neander,
1666. Estudió teología reformada en Bremen y se desempeñó como educador en Heidelberg y Frankfurt de Meno, entre otras ciudades. En 1670 cayó bajo la influencia de Theodor Underreich, un conocido cristiano renacido, quien le gestionó un puesto como profesor privado de una familia de comerciantes de Frankfurt. Allí conoció también a Philipp Jakob Spener, autor del texto Pia Desideria, cuya publicación en 1675 se transformaría en el punto de partida para el pietismo. En 1674, Neander asumió en Düsseldorf los cargos de rector de la Latinschule de la comunidad reformada y de ayudante de pastor. Escribió los textos y compuso las melodías de numerosos salmos e himnos religiosos que se cantaban en las reuniones de formación de comunidades cristianas separatistas. Frecuentemente Neander componía sus canciones y celebraba el oficio religioso en una impresionante quebrada del riachuelo Düssel, cerca de Mettmann. Por esta razón, el valle que originalmente se llamaba Das Hestin pasó a denominarse en su honor Das Neanderschule, cueva de Neander, y a partir del siglo XIX Neandertal, valle de Neander, debido a que en este mismo valle se hallaron los primeros fragmentos esqueléticos de la especie del género Homo, extinta hace 28.000 años. El nombre de Joachim Neander también se encuentra asociado al término Homo neanderthalensis. Tras sus dificultades con la administración eclesiástica en Düsseldorf, Joachim Neander asumió en 1679 como pastor ayudante de la iglesia de San Martín en Bremen, su ciudad natal, residiendo en la casa que hoy es conocida como Neanderhaus, Casa Neander, una construcción del siglo XV ubicada al oriente de la iglesia. Neander compuso el conocido coral Lobe de Herren del mächtigen König de Elder, habiendo transcurrido menos de un año de su desempeño en la ciudad de su nacimiento. Neander falleció un lunes de Pentecostés, el 31 de mayo de 1680, a la edad de 29 o 30 años, a consecuencia de una enfermedad que no se ha precisado, posiblemente la peste. El lugar de su sepulcro se desconoce hoy en día. No se descarta que pueda encontrarse en Bremen bajo la iglesia de San Martín. A Neander se le considera uno de los más importantes compositores líricos de la Reforma en Alemania. Sus cantos y salmos, publicados en 1680 bajo el título de Bundeslieder und Psalmen, fueron los precursores de libros de cantos pietistas de los reformados y de la iglesia luterana. Aún hoy en día, los libros de cantos alemanes contienen varias piezas de la lírica de Neander. Así, por ejemplo, el Evangelisches Gesangbuch contiene 6 canciones cuyos textos o melodías fueron compuestas por él, y en el Neuapostolisches Gesangbuch, el libro alemán de cantos de la Iglesia Nueva Apostólica, se reproducen 4 himnos suyos. La lírica del himno eclesiástico más conocido de Neander, Lobe den Herren, den mächtigen König de Ehren, fue escrita en 1679 y publicada en 1680 en el marco de la Bundeslieder und Psalmen. Sin embargo, la melodía que hoy se utiliza comúnmente es una adaptación posterior. No es de autoría de Neander, sino que se trata de una melodía secular del siglo XVII. En la descripción del video
pongo un ejemplo de una de las composiciones de Neandertal.